La OIT, Organización Internacional del Trabajo, presentado por Chelsea Viviana Álvarez Tello. La OIT fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar la paz universal y permanente. Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una comisión del trabajo establecida por la Conferencia de la Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La comisión, presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, pues estaba compuesta por representantes de 9 países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género, con representantes de gobierno, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. Ahora bien, contextualicémonos un poco mejor. La OIT fue una organización internacional que pertenecía a la Liga de las Naciones Unidas. Luego se convierte en una agencia especializada en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Esto por qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos organizaciones? Pues es lo que vamos a ver a continuación en el siguiente video. Cuando aparece la idea de la igualdad soberana, que eso nos lleva a mencionar la Paz de Westfalia, pues eso nos remonta a la Constitución de Estado. La mayoría del territorio estaba compuesto de estados, y para ese preciso momento se crea la Sociedad de las Naciones Unidas. Esa sociedad fracasa en su intento de garantizar la paz, porque para ser garante de la paz se necesitan instrumentos, y esos instrumentos solamente llegan con la Organización de las Naciones Unidas. La Liga de las Naciones Unidas solamente contaba con una Asamblea General y un Consejo de Estado. La Organización de las Naciones Unidas, a diferencia de lo que pasaba con la Liga de las Naciones Unidas, llega robustecida, llega fuerte y llega operando de manera distinta a la Sociedad o Liga de las Naciones Unidas. Viene conformada por una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, la Secretaría General, el Consejo Económico y Social, la Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. Con ese fracaso de la Liga de las Naciones Unidas viene una estructuración del derecho internacional impresionante, que es la Organización de las Naciones Unidas. Como su palabra lo indica, es una organización que viene a las naciones y las une a través de unos principios y unos propósitos generales. Esos principios y esos propósitos están en la Carta de las Naciones Unidas. Estos mantienen a los estados en una conservación de la paz, es decir, la idea de mantener la paz obedece a la intención de cada uno de los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Al configurarse bajo 4 propósitos generales y bajo 7 principios que van a consolidarse estos propósitos, pues ya es distinta a la visión que se tiene del mundo. Esta es, en breves palabras, la diferencia entre la Liga de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas. Volviendo a la Constitución de la OIT, pues esta contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Brasilia en 1901. Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas laborales se iniciaron en el siglo XIX y fueron lideradas por 2 empresarios, Robert Owen de Gales y Daniel Legrand de Francia. ¿Qué es la depresión? La Gran Depresión o crisis del 29 fue una gran crisis económica que comenzó en Estados Unidos en 1929 y se extendió al resto del mundo durante los años siguientes. Sus efectos fueron devastadores para gran número de ciudadanos que perdieron empleos, viviendas y todos sus ahorros. El crack de la bolsa neoyorquina ocurrió el 29 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro. Está considerado como el comienzo de la Gran Depresión.
Las consecuencias de la crisis se prolongaron durante varios años. En el aspecto político, la depresión provocó un importante descrédito de la democracia. Muchos autores consideraron que sus efectos contribuyeron al ascenso del fascismo y del nazismo. La Primera Guerra Mundial hizo que la industria se modernizara de manera muy rápida para cubrir las necesidades armamentísticas. Al finalizar el conflicto, las fábricas producían mucho más que anteriormente, haciendo que la economía comenzara a crecer. Además de los millones de víctimas provocadas por el conflicto, la Primera Guerra Mundial también provocó cambios en el orden económico y político del planeta. El gasto público generado por la guerra fue descomunal, especialmente en Europa. Este continente perdió un 10% de su población y un 3,5% de su capital. La deuda pública se multiplicó por 6 y la creación del dinero resultante provocó un fuerte aumento de la inflación. Estados Unidos, por su parte, salió favorecida por el conflicto. En lo político se convirtió en la gran superpotencia mundial. En lo económico se apoderó de mercados tradicionalmente ocupados por los europeos. La posterior reconstrucción del continente europeo también provocó ganancias para las empresas estadounidenses. Europa no estaba en condiciones de cargar con todo el peso y el gobierno de los Estados Unidos concedió préstamos y favoreció las inversiones. Sin embargo, la situación de la agricultura de los Estados Unidos se vio perjudicada. Estados Unidos conoció una época de prosperidad económica durante buena parte de los años 20 del siglo XX. Su gobierno fomentó políticas que favorecían a los negocios privados y a su industria. Además, legisló para proteger a sus fabricantes frente a la competencia extranjera. Dentro de sus actuaciones para favorecer a la empresa privada, el gobierno estadounidense otorgó grandes préstamos a construcción, firmó jugosos contratos de transporte y facilitó otros subsidios indirectos. A corto plazo, esta forma de actuar hizo que la economía creciera enormemente, el consumo se disparó y la riqueza comenzó a fluir. La bonanza de los años 20 no presagiaba los problemas venideros. Para 1925, los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial parecían superados. Los niveles de producción se habían recuperado y el coste de las materias primas se habían estabilizado. Sin embargo, esta recuperación no afectó a todos los países por igual. Mientras que en Estados Unidos o Japón la economía marchaba muy bien, en Inglaterra o Francia existían altas tasas de desempleo y una crisis prolongada. La economía estadounidense no ayudaba a los países europeos a superar sus dificultades. Exigían, por ejemplo, pagar la deuda con oro o mercancías, frenaron la importación de productos mediante tasas aduaneras y al mismo tiempo imponían sus productos en el continente europeo. Los historiadores señalan que el exceso de producción en la industria estadounidense favoreció la llegada de la crisis del 29. Las innovaciones técnicas provocaron un crecimiento productivo que no pudo ser asumido por la demanda. Con el tiempo, el incremento de los precios fue mucho mayor que el de los salarios, lo que redujo la demanda, y los industriales vieron como muchos de sus productos no se vendían. El efecto fue el cierre de las empresas, el crecimiento del desempleo y la disminución de los sueldos. Al mismo tiempo, la agricultura pasaba por muy malos momentos. Las dos primeras décadas del siglo XX habían sido prósperas para ese sector y los precios de los productos aumentaron muchísimo. Con la Primera Guerra Mundial y la destrucción de los campos de cultivo de Europa, la demanda hacia los productos estadounidenses había subido mucho. El fin del conflicto provocó el cierre del mercado exterior, provocando muchos problemas para los agricultores. Como se ha señalado, la situación económica de los Estados Unidos durante los años 20 era excelente. Había sabido aprovechar las posibilidades creadas por la guerra en Europa, convirtiéndose en prácticamente el dueño absoluto del mercado. A eso hay que unirle el avance tecnológico aplicado a la industria. Esta situación de bonanza se trasladó a la bolsa de Nueva York a mediados de la década de los 20. El valor de las acciones subía ininterrumpidamente y muchos ciudadanos comenzaron a especular para tratar de ganar mucho más dinero de manera rápida. Esto afectó a todos los estratos de la población, incluidos muchos sin conocimientos bursátiles. La demanda continua de acciones provocaba aún más subidas, hasta que según los expertos se alcanzaron niveles muy encima del valor real de las empresas. Pronto, dado el ambiente de euforia colectiva, muchos empezaron a pedir préstamos de dinero para seguir operando en bolsa. Así se dio la situación de que de cada $100 invertidos, solo 10 eran dinero real, mientras que el resto era un crédito. Mientras siguiera subiendo, los inversores no perdían, pero si bajaba, se veían obligados a vender a pérdidas.
El llamado Jueves Negro, 24 de octubre de 1929, se produjo el primer aviso de lo que se avecinaba. El estallido total se dio 5 días después, durante el denominado Martes Negro. Ese día la bolsa y todo el sistema financiero se derrumbó de manera irremediable. En pocas horas, las acciones perdieron casi todo su valor, arruinando a millones de estadounidenses. Al principio todos trataron de vender, aunque fuera pérdidas un poco, pero el descenso de los valores fue imparable. Pronto no valían absolutamente nada. El 23 de octubre, antes del Jueves Negro, las cotizaciones sufrieron unas pérdidas de unos 10 puntos. Al día siguiente descendieron entre otros 20 e incluso 40 puntos. Los principales bancos del país intentaron salvar los negocios, consiguieron inyectar en el sistema 240 millones de dólares mediante compra masiva de acciones. Sin embargo, fue un alivio momentáneo. El 28 de octubre la bajada fue de casi 50 puntos. Al día siguiente, el Martes Negro, Wall Street se hundió. El pánico se extendió rápidamente. En noviembre, con la situación algo más tranquila, las acciones valían la mitad de lo que antes de la crisis valían. Se calcula que las pérdidas alcanzaron los 50.000 millones de dólares. Muchos historiadores consideran que el hundimiento de la bolsa fue más un síntoma de los desequilibrios económicos que la causa de la crisis. El efecto en todo caso es que alcanzó a toda la sociedad. La demanda cayó bruscamente dada la cantidad de gente que se había arruinado. Los pocos inversores que conservaron liquidez pues no estaban dispuestos a arriesgar e invertir de nuevo. El crédito se detuvo, afectando a muchos países europeos que dependen de los préstamos de los Estados Unidos. La Gran Depresión, aunque originada en los Estados Unidos, acabó teniendo repercusión mundial. Afectó en poco tiempo a numerosas naciones, ya fueran desarrolladas o no. Tan solo la Unión Soviética, cerrada comercialmente a Occidente, se salvó de los efectos de la crisis. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos descendió un 10% entre el inicio de la crisis y 1933. En Francia y Alemania la caída fue del 15%. Inglaterra se libró un poco y solo perdió un 5% de su riqueza nacional. En cuanto a los precios, la bajada de la demanda provocó que en Francia descendieran hasta un 40%, mientras que en Estados Unidos lo hicieron un 25%. Aunque hubo variaciones según el país, en muchas partes del mundo los efectos de la crisis se dejaron notar hasta 10 años después de su comienzo. Los bancos fueron uno de los sectores más afectados por la Gran Depresión. Hasta un 40% de los países vieron cómo sus bancos se declaraban en quiebra en 1931. El motivo de estas quiebras fue en primer lugar la imposibilidad de las entidades bancarias de hacer frente a las peticiones de retirada de efectivo por parte de sus clientes. Muchos bancos tuvieron debido a eso grandes problemas de efectivo. En muy poco tiempo se declararon insolventes y tuvieron que cerrar. Aparte de los efectos de la economía financiera, la de la bolsa, la crisis del 29 afectó enormemente a la economía real. Por toda la sociedad estadounidense se extendió un sentimiento de pesimismo y miedo que frenaron el consumo y la inversión. Al mismo tiempo, muchas familias perdieron todos sus ahorros, lo que conllevó en ocasiones a que perdieran sus hogares. Las empresas, por su parte, se vieron perjudicadas por el descenso de la demanda, agravando el problema de las masas de los trabajadores. 3 años después, el crack bursátil, la producción industrial en el mundo no alcanzaba los 2/3 de lo que era antes de la crisis. En Europa cayó algo por debajo del 75% y en Estados Unidos solo llegaba al 50%. Para la gran mayoría de la población, la consecuencia más terrible de la Gran Depresión fue el aumento del desempleo. Se calcula que en 1932 hasta 40 millones de trabajadores se encontraban en paro. En Estados Unidos la tasa llegó al 25% y fueron frecuentes las caravanas de trabajadores recorriendo el país en busca de un empleo. Alemania, por su parte, llegó a tener un 30% de desempleados. La creciente pobreza hizo que el índice de natalidad disminuyera en los Estados Unidos, provocando un descenso demográfico. Por el contrario, en los países europeos, en los que triunfaba el fascismo, la natalidad aumentó. La Gran Depresión llevó a muchos ciudadanos a desconfiar del liberalismo económico. Este clima pesimista y de descrédito del sistema fue aprovechado por los partidos fascistas para crecer electoralmente. En Bélgica, Francia o en Gran Bretaña, los partidarios del fascismo crecieron en número,
aunque sin alcanzar el poder. Diferente fue el caso de Italia y de Alemania. En estos países se produjo también una exaltación del nacionalismo. Aunque no fue la única causa, la crisis del 29 forma parte de los factores que llevaron a Benito Mussolini y Hitler al poder, y en pocos años a la Segunda Guerra Mundial. Después de este breve contexto histórico y volviendo a la Organización Internacional del Trabajo, pues el británico Harold Butler, sucesor de Albert Thomas desde 1932, tuvo que enfrentar la Gran Depresión y su consecuencia de desempleo masivo. Al darse cuenta de que para abordar temas laborales necesitaba de la cooperación internacional, pues Estados Unidos se convirtió en miembro de la OIT en 1934, aunque continuaba fuera de la Sociedad de las Naciones. El estadounidense John Winnan asumió el cargo en 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial pues era inminente. Por motivos de seguridad trasladó la sede de la OIT en forma temporal a Montreal, Canadá, en mayo de 1940. En el 1941, pues cuando fue nombrado embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, dejó la Organización Internacional del Trabajo. Su sucesor, el irlandés Edward Pellan, pues había ayudado a escribir la Constitución en 1919 y desempeñó otra vez un papel importante durante la reunión de Filadelfia de la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en medio de la Segunda Guerra Mundial, en la cual pues participaron representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de 41 países. Los delegados aprobaron la Declaración de Filadelfia, incorporada a la Constitución, que constituye aún una carta de los propósitos y objetivos de la OIT. En 1946, pues la OIT, como se mencionaba anteriormente, pues se convirtió en una agencia especializada de la recién creada Organización de las Naciones Unidas. En 1948, pues todavía bajo la dirección de Pellan, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. El estadounidense David Moores fue director general en 1948 y 1970, periodo durante el cual se duplicó el número de países miembros. La organización asumió un carácter universal. Los países industrializados pasaron a ser minoría ante los países en desarrollo. El presupuesto creció 5 veces y el número de funcionarios se cuadruplicó. La OIT creó el Instituto Internacional de Estudios Laborales con sede en Ginebra en 1960 y el Centro Internacional de Formación en Turín en 1965. Cabe destacar que la Organización Internacional del Trabajo ganó el Premio Nobel de Paz en su aniversario número 50 en el año 1969. En 1970 y 1973, con el británico Wilfred James como director general, la OIT avanzó en el desarrollo de normas y de mecanismos para la supervisión de su aplicación, en particular en la promoción de libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Su sucesor, el francés Francis Blanchard, extendió la cooperación técnica de la OIT con países en desarrollo y logró evitar el deterioro de la organización pese a la pérdida de un cuarto de su presupuesto tras el retiro de Estados Unidos desde 1977 hasta 1980. La OIT igualmente desempeñó un papel importante en la emancipación de Polonia de la dictadura, al darle su apoyo total a la legitimación del sindicato Solidarność, basándose en el respeto del convenio número 87 sobre la libertad sindical que Polonia había ratificado en 1957. Michael Hassener, de Bélgica, asumió el cargo en 1989 y condujo la OIT después del fin de la Guerra Fría.
puso énfasis en la importancia de colocar la justicia social al centro de las políticas económicas y sociales internacionales. También orientó a la OIT hacia una descentralización con mayores actividades y recursos fuera de la sede de Ginebra. El 4 de marzo de 1999, el chileno Juan Somavia asumió el cargo de director general. Somavia ha planteado la importancia de convertir el trabajo decente en un objetivo estratégico internacional y de promover una globalización justa. También ha destacado el trabajo como un instrumento para la superación de la pobreza y el papel de la OIT en el logro de los objetivos del desarrollo del milenio, que incluyen la reducción de la pobreza a la mitad para 2015. El británico Guy Ryder fue elegido como el 10º director general de la OIT en mayo del 2012 y en el año 2016 fue reelecto por otros 5 años, en donde su segundo mandato lo comenzó el 1 de octubre del 2017. Un aspecto esencial en las actividades de la OIT es la importancia de la cooperación entre gobiernos, organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del progreso social y económico. El objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores al reunir gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas de trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. La estructura de la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos en sus deliberaciones, pues es una muestra del diálogo social en acción. De esta manera se garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales queden fielmente reflejadas en las normas laborales, políticas y programas de la OIT. La OIT fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes, empleadores, trabajadores y Estados miembros, al promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales y de empleadores en la formación y, cuando es pertinente, en la aplicación de las políticas nacionales en el ámbito social y económico, así como respecto a muchas otras cuestiones. La OIT realiza su trabajo a través de 3 órganos fundamentales, de los cuales cuenta con representantes del gobierno, empleadores y trabajadores. El primer órgano principal de la OIT es la Conferencia Internacional del Trabajo. En esta los Estados miembros se reúnen en una conferencia internacional, la cual tiene lugar cada año en Ginebra, Suiza, en el mes de junio. Cada estado está representado por una delegación integrada por 2 delegados gubernamentales, un delegado del empleador y un delegado del trabajador, más sus consejeros técnicos respectivos. Los delegados del empleador y del trabajador se designan de acuerdo a las organizaciones nacionales más representativas de los empleadores y de los trabajadores. Todos los delegados disfrutan de los mismos derechos y pueden expresarse con entera libertad y votar como consideren oportuno. Así ocurre que los delegados de los trabajadores y de los empleadores votan en sentido opuesto o en sentido opuesto de sus delegados gubernamentales. Esta diversidad de puntos de vista no impide que las decisiones se adopten con frecuencia por amplia mayoría de votos o incluso por unanimidad. Muchos representantes gubernamentales son ministros encargados de los asuntos sociolaborales de su país. Durante la reunión de la conferencia también se hace uso de la palabra de los jefes de Estado o de gobierno. Las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, asisten en calidad de observador. Las funciones de la conferencia, a la cual se alude a menudo como el Parlamento Mundial del Trabajo, son varias y las veremos a continuación en el siguiente video. En primer lugar está la de elaborar y adoptar normas internacionales del trabajo, que revisten de forma de convenios y de recomendaciones. Los convenios son tratados internacionales que, una vez adoptados, se someten a la ratificación de los Estados miembros. La ratificación crea una obligación jurídica de aplicar las disposiciones del convenio de que se trate.
Por su parte, las recomendaciones pretenden orientar la acción en un plano nacional, pero no están abiertas a la ratificación ni son jurídicamente vinculantes. En segundo lugar, la conferencia también supervisa la aplicación de los convenios y recomendaciones en el plano nacional. Examina las memorias que todos los Estados miembros han de presentar para facilitar información detallada acerca del cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de los convenios que han ratificado y acerca de su legislación y prácticas respecto de los convenios ratificados o no y recomendaciones sobre los cuales el Consejo de Administración haya solicitado la presentación de memorias. Desde la adopción en 1998 de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, otro cometido importante de la conferencia es el examen del informe global preparado por la oficina en virtud de los procedimientos del seguimiento establecidos por la declaración. A lo largo de un ciclo de 4 años, la conferencia examina por turnos los informes globales que abarcan 4 derechos fundamentales. El primero de ellos es la libertad sindical y de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. El segundo es la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. El tercero es la abolición efectiva del trabajo infantil. Y la cuarta, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. En cuarto lugar, la conferencia es además un foro en el que se debaten con entera libertad cuestiones sociales y laborales que revisten importancia para el mundo entero. Los delegados estudian la evolución del progreso social en el mundo, pero el tema central es la memoria que presenta cada año el director general de la OIT. Durante los últimos años, estas memorias han tratado de los siguientes temas: del trabajo decente en 1999, reducir el déficit de trabajo decente, un desafío global en el 2001, y por una globalización justa, crear oportunidades para todos en el 2004. Como quinto y último lugar, la conferencia también adopta resoluciones que proporcionan orientaciones para la política general y las actividades futuras de la OIT. Teniendo en cuenta las anteriores funciones de la Conferencia Internacional del Trabajo, pues cabe destacar que cada 2 años esta conferencia aprueba el programa de trabajo y el presupuesto bienales de la organización financiados por los Estados miembros. El segundo órgano de la OIT es el Consejo de Administración. Este Consejo de Administración pues es un órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. En esta pues se reúnen 3 veces al año en marzo, junio y noviembre. Toma decisiones sobre las políticas de la OIT, determina el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, adopta el programa y presupuesto ante su presentación a la conferencia y elige al director general de la OIT. El Consejo está compuesto por 56 miembros titulares, de los cuales 28 son de gobiernos, 14 son de empleadores y 14 son trabajadores, y 56 miembros adjuntos, de los cuales 28 son de gobiernos, 19 son empleadores y 19 son trabajadores. 10 de los puestos gubernamentales pues quedan reservados para los miembros de mayor importancia industrial, que son Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y la Federación Rusa. Los demás miembros gubernamentales pues son elegidos por la conferencia cada 3 años. Las últimas elecciones pues se celebraron en junio del 2004. Los miembros empleadores y trabajadores pues son elegidos en su capacidad individual. El tercer organismo es la Oficina Internacional del Trabajo, pues es la Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Esta es responsable por un conjunto de actividades de la OIT que lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del Director General. El director general de la OIT, Guy Ryder, asumió el cargo el 1 de octubre del 2012,
Guy Ryder considera que la OIT es muy pertinente para las cuestiones del momento: el empleo, la protección social, la lucha contra la pobreza y la igualdad. Por este motivo, quiere fortalecer el lugar central de la OIT en la toma de decisiones sobre temas que afecten el mundo del trabajo. Cabe destacar que el Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en su labor por comisiones tripartitas que se ocupan de los principales sectores económicos. Además, reciben el apoyo de los comités de expertos en materia de formación profesional, desarrollo de la capacidad administrativa, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, educación de los trabajadores y problemas específicos que afectan a las mujeres y a los jóvenes trabajadores. Igualmente, la OIT organiza periódicamente reuniones regionales. En esta, los Estados miembros están presentes con el fin de analizar los asuntos que revisten especial interés para las respectivas regiones. Las normas internacionales del trabajo están respaldadas por un sistema de control que es único en el ámbito internacional y ayuda a garantizar a que los países apliquen los convenios que ratifican. La OIT examina regularmente la aplicación de las normas en los Estados miembros y señala áreas en las que se podría mejorar su aplicación. Si existe algún problema de la implementación de las normas, la OIT presta colaboración a los países a través del diálogo social y la asistencia técnica. Para tal finalidad, la OIT ha desarrollado diversos mecanismos de control de la aplicación de los convenios y las recomendaciones por la ley y en la práctica tras su aprobación por la Conferencia Internacional del Trabajo y su ratificación por los Estados. Estos mecanismos de control los vamos a ver a continuación. Existen dos tipos de mecanismos de control. El primero de ellos es el mecanismo de control periódico de la aplicación de las normas. El mecanismo periódico del control de las normas se basa en un examen de las memorias sobre la aplicación por la ley y en la práctica que los Estados miembros envían, así como en las observaciones a ese respecto remitidas por las organizaciones de trabajadores y de empleadores. En pocas palabras, este mecanismo prevé el examen de las memorias que presentan periódicamente los Estados miembros sobre las medidas que han adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se han adherido. Existen dos órganos de la OIT que llevan a cabo dicho examen. El primero de ellos es la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, y la segunda es la Comisión Tripartita de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo. Como segundo mecanismo están los procedimientos especiales. Incluyen un procedimiento de reclamaciones y un procedimiento de quejas de aplicación general, así como un procedimiento especial en materia de libertad sindical. Los tres procedimientos a seguir son los siguientes. El primero es el procedimiento de reclamación con respecto a la aplicación de los convenios ratificados. El segundo es el procedimiento de queja con respecto a la aplicación de los convenios ratificados. Y el tercero son los procedimientos especiales de queja por violación de la libertad sindical por el Comité de Libertad Sindical. Desde los años 1950, la OIT proporciona colaboración técnica a países de todos los continentes y en todas las etapas de desarrollo económico. Los proyectos son implementados gracias a una estrecha colaboración entre los países beneficiarios, los donantes y la OIT, que mantiene una red de oficinas exteriores en todo el mundo. La cooperación para el desarrollo constituye unos puentes entre la función normativa de la OIT y las mujeres y hombres en todas partes del mundo. Es esencial para ofrecer a las personas oportunidades de trabajo decente y para ayudar a nuestros mandantes, ya sean trabajadores, empleadores y gobiernos, a hacer realidad el programa de trabajo decente. En resumen, la cooperación para el desarrollo afianza las capacidades técnicas, organizativas e institucionales de los mandantes de la OIT, con el fin de que puedan poner en práctica una política social coherente y eficaz y garantizar el desarrollo sostenible.
Sobre la base de más de 50 años de experiencia en cooperación para el desarrollo en todos los continentes y en todas las etapas de desarrollo, hoy en día la OIT opera más de 600 programas y proyectos en más de 100 países con el apoyo de 120 socios para el desarrollo. El programa y el presupuesto de la organización que establece los objetivos estratégicos y los resultados esperados del trabajo realizado por la organización es aprobado cada 2 años por la Conferencia Internacional del Trabajo. Los resultados y los logros de la OIT son conseguidos mediante 3 fuentes de financiamiento principales, de las cuales las enunciaremos a continuación. Como primera fuente está el presupuesto ordinario. Este está constituido por las contribuciones repartidas de los Estados miembros basadas en la escala de las Naciones Unidas. La segunda fuente es la cuenta suplementaria del presupuesto ordinario. Esta está financiada mediante contribuciones voluntarias de los socios principales que proporcionan recursos totalmente desligados. Y como tercera fuente están los recursos extrapresupuestarios de cooperación técnica. Estos son financiados mediante contribuciones voluntarias a proyectos específicos provenientes de más de 100 organizaciones públicas y privadas, instituciones financieras internacionales y entidades de las Naciones Unidas. La combinación de los diferentes recursos presupuestales disponibles en los planes de trabajo basados en el resultado es esencial para que la OIT pueda desarrollar sus estrategias de forma íntegra, consiguiendo así responder de forma exitosa a las prioridades de los países, las regiones y el mundo entero. Actualmente se tiene que son 187 los países miembros de la OIT. Colombia hace parte de la OIT desde el año 1919. El país ha ratificado 61 convenios, 52 actualmente vigentes, entre los cuales se encuentran los 8 convenios fundamentales y el convenio número 89 sobre los trabajadores y los trabajadores domésticos, que es el más reciente y fue ratificado en el año 2014. A modo de conclusión, podríamos decir que la OIT es una organización creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919. Esta organización hizo parte de la Liga de las Naciones Unidas o Sociedad de las Naciones Unidas y tras su fracaso pasa a ser una agencia especializada en la actual Organización de las Naciones Unidas. La OIT tiene como función principal la promoción de la justicia social, el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo y el mantenimiento de la paz mundial. Por tal motivo es que ganó el Premio Nobel de Paz en el año 1969 en su aniversario número 50. La OIT fomenta el tripartismo entre sus mandantes. Por tal motivo es que está compuesta por empleadores, trabajadores y Estados miembros. De igual forma, promueve el diálogo social entre las organizaciones sindicales y los empleadores. Sus órganos principales es la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. Maneja 2 mecanismos de control para dar cumplimiento a los convenios y las recomendaciones. Estos son los mecanismos de control periódico de la aplicación de las normas y los procedimientos especiales que son la queja, las reclamaciones y los procedimientos especiales de queja por violación de la libertad sindical. El presupuesto para dar cumplimiento a los planes y los objetivos de la OIT está compuesto por un presupuesto ordinario que lo componen las contribuciones de los Estados miembros. También cuenta con una cuenta suplementaria del presupuesto ordinario que lo componen las contribuciones voluntarias de los presupuestos ordinarios. Igualmente, hay unos recursos extrapresupuestarios de cooperación técnica que lo componen las contribuciones voluntarias de las organizaciones públicas y privadas, instituciones financieras internacionales y entidades de las Naciones Unidas. Y finalizando y volviendo a recalcar que la OIT cuenta con 187 países miembros, en los cuales se encuentra Colombia desde el año 1919.